Queridos participantes del Diplomado Catequistas, discípulos de Jesucristo en la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia, bienvenidos a este encuentro, el quinto módulo de nuestro diplomado, y en este caso queriendo profundizar en el misterio de la Santísima Trinidad. Con ustedes, Padre Gerardo Quintero, de la Diócesis de Trujillo, el referente diocesano de la catequesis, que hemos querido llevar esta aventura, esta maravillosa experiencia del diplomado y compartirla también con ustedes. Gracias por ser perseverantes, por ser fieles en esta formación humana y cristiana que nos ayude a evangelizar a través de esta pastoral catequética. En este día lo que quiero realmente es compartir, poner algunas ideas básicas para que podamos adentrarnos en la temática de conocer al Padre. Quizás nosotros entendemos el misterio trinitario de una manera muy básica, muy superficial. No podemos llegar a la plenitud del conocimiento de Dios porque es un misterio, tres personas diferentes, distintas, un solo Dios verdadero. Pero aunque nuestros labios solamente pueden balbucear al respecto, tratemos de ir conociendo desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio saber, conocer mejor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quisiera hacer referencia al jubileo de la redención del año 2000. En preparación a dicho jubileo, el Papa Juan Pablo II, hoy santo, nos proponía prepararnos a ese acontecimiento del cambio del milenio, el nuevo milenio ineunte, decía el Papa en la bula convocatoria. El Papa quería preparar, en esa preparación inmediata al jubileo, quería hacer que todos los cristianos, todos los bautizados pudieran conocer realmente el misterio de la Santísima Trinidad. Y 3 años previos, 1997 a 1999, se fue llevando año a año esta experiencia, este conocimiento. Conocer a Jesucristo, 1997, conocer al Espíritu Santo, 1998, que decía el Papa Juan Pablo II que era el gran desconocido en la Iglesia, y conocer al Padre, 1999. Quiero partir en este encuentro de la cita de la carta a los Hebreos. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6. Realmente el contenido de la palabra de Dios nos alienta en la esperanza, porque el Señor recompensa a los que le buscan con sincero corazón. El Señor nos da su gracia, el Señor nos llena de su misericordia. Y bueno, decía que nunca llegaremos a conocer realmente lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, porque de Dios solamente podremos balbucear. San Juan de la Cruz decía esto: solamente podemos balbucear en el lenguaje humano, que es limitado. El hombre tiene acceso al conocimiento de muchos aspectos sobre Dios. En el Décinger del Concilio Vaticano I se dice que Dios es principio y fin de todas las cosas, queriendo aglutinar todo cuanto existe desde la misma perspectiva de Dios. Y realmente Dios ha sostenido todas las cosas. Hay algunos que, y sin caer en herejías, han hablado de que Dios es creador, Jesucristo es el Redentor y el Espíritu Santo es el santificador. Esas sería así decirlo, las acciones de Dios. Pero las herejías empiezan a correrse cuando empiezan a interpretar que Dios Padre también padeció con Cristo en la cruz. Y eso es algo que debemos evitar en nuestras catequesis, en intentar mostrar a Dios tres personas distintas, hacer creer que también el Padre padeció en la cruz. Cada uno de los personajes o de las personas del misterio trinitario tienen una misión, tienen una misma naturaleza, pero una misión distinta. Y de esto vamos a tratar de ir profundizando a lo largo de este módulo de conocer a Dios Padre, conocer a Dios Hijo, conocer a Dios Espíritu Santo. Jesucristo, con su historia concreta y con su resurrección gloriosa, constituye la fuente reveladora de la existencia de las tres personas en la única naturaleza, Dios. Por aquí iré dejando algunas diapositivas
que también se las haremos llegar a ustedes en este formato de PDF o el formato de PowerPoint. Lo interesante de todo esto es que estas herramientas les puedan servir para profundizar y anclar lo que también le iremos compartiendo como material suplementario para su formación cristiana. Y decía que Jesucristo es el revelador de estas tres personas distintas, aun cuando teológicamente hablando se ha hecho una reflexión posterior de la teofanía de Mambré, donde estos tres personajes le hablan, le aseguran al patriarca que será padre, el profeta, perdón. Entonces se ha intentado conocer que estas personas de la teofanía de Mambré son las tres personas de la Santísima Trinidad. Es Jesucristo quien nos ha revelado al Padre. Podemos encontrarlo en el Evangelio de Lucas, cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro. Lo podemos encontrar en el mismo Evangelio de Lucas, cuando nos habla de la parábola del Hijo Pródigo. Jesucristo es el revelador del Padre, pero también Jesucristo es el que nos ha prometido el don precioso del Espíritu Santo. También debemos tener en claro que el acontecimiento escatológico de la resurrección del Señor se convierte en el origen, la raíz y la matriz engendradora de la fe de los cristianos en la Santísima Trinidad en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es a partir de la resurrección del Señor cuando los discípulos empiezan a comprender la voluntad del Padre Salvadora. No habían entendido nada porque no se había realizado el acontecimiento de la redención en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí, con el derramamiento de su sangre, Cristo Jesús nos mostró que cumplía la voluntad del Padre, aunque ya lo había dicho, pero es allí donde se logra comprender la entrega amorosa para cumplir la voluntad del Padre de Jesucristo, y no como una manera sarcástica, cruel, una manera sádica de entender que se cumplía la voluntad del Padre muriendo en la cruz. Es que realmente Jesús se entregó por amor a los hombres en la cruz, y era necesario que Él resucitara para poder enviar el Espíritu Santo. Solo así se logra comprender entonces todo este misterio de la encarnación del Hijo de Dios, todo el misterio de la Santísima Trinidad, cuando Jesús nos ha revelado al Padre y nos ha hecho la promesa del Espíritu Santo. Pero también es importante que los apóstoles no se contentaron con el reconocimiento de la Trinidad gloriosa. Volvieron de la filiación divina de Jesús resucitado a encontrar en el Jesús de la historia una verdadera vinculación con el Padre Celestial, porque fueron recordando los acontecimientos, fueron recordando las palabras de Jesús y la manera sobre todo cómo se relacionaba con el Padre. En el Evangelio de Juan leemos: mi Padre y yo somos uno. Y en esa intimidad de su corazón, ellos fueron, al recordar aquellos acontecimientos, comprendiendo mejor la relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre, y la relación del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo y del Hijo con el Espíritu con el Padre. Esto que San Agustín de Hipona, fiesta que acabamos de celebrar recientemente en la liturgia de la Iglesia, nos lo había enseñado luego en el desarrollo teológico. Esta autocomunicación de Dios nos lleva a comprender la aceptación de la kenosis de Jesús, es decir, de su abajamiento entre nosotros. Así se realiza la economía de la salvación, cuando Jesús nos ha revelado en esta autorrevelación suya como Hijo de Dios todo lo que el Padre fue haciendo y cómo Él se entregaba voluntariamente a la voluntad del Padre para darnos la salvación a todos los hombres. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 27, podemos leer: todo me ha sido revelado por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta revelación a la que se refiere Jesús es una revelación única en su género que existe entre el Padre y Jesús. Una revelación que nos hace comprender las diferentes circunstancias de la paternidad divina y que hizo a Jesús llamar así
Padre, Abba, Padre, al Rey de los cielos, al que ha creado todas las cosas. Esta expresión, esta palabra utilizada constantemente para referirse a Dios, la de Abba, traduce una expresión así coloquial, no una traducción exacta, pero una expresión coloquial como decir papaíto, papito, esa expresión de cercanía y de confianza que tienen los niños con su padre. Las consecuencias de la paternidad divina que iremos encontrando en este listado de imágenes que estaremos posteando, la primera es que nos hace auténticos hijos de Dios. Decía San Cipriano: no podéis llamar Padre a vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano, porque en ese caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre Celestial. Es decir, en nuestro corazón, si somos los hijos de Dios, no puede anidarse resentimientos, tristezas, desalientos, abandonos, la depresión, el odio, el rencor, todos estos sentimientos negativos. Porque, como decía San Cipriano, en nuestro corazón habita Dios. En nuestro corazón deben manifestarse los signos de la presencia de Dios. Además, consecuencia de esta filiación divina es la fraternidad universal. Si hemos en la filiación divina dado sentido a nuestra espiritualidad y nuestro compromiso apostólico con los demás y con el mundo, también en la fraternidad universal, Dios, que es nuestro Padre y que nos ha creado, nos ha hecho hermanos, y todos los demás son nuestros hermanos. Bien enseña la doctrina de la Iglesia que si Dios nos ha hecho a nosotros seres sociales, Cristo, con su muerte en la cruz, nos ha hecho iglesia, es decir, nos ha hecho también a nosotros hermanos entre nosotros. De igual manera, otra de las consecuencias de la paternidad divina es el inmenso regalo que Él nos ha dado. Somos hijos de Dios. Y esto es lo importante cuando preparemos los temas catequéticos, que lo tengamos en cuenta. Es que realmente somos hijos de Dios y por lo tanto, como hijos de Dios, vamos a hablar bien de nuestra filiación. Vamos a mostrar a los demás, a los referentes catequéticos, que somos verdaderamente aquellos preferidos de Él, que por lo tanto, porque nos ha amado y ha dado a su propio Hijo para que nos redimiera del pecado y de la muerte, somos consecuentes con Él, amándole también en cada uno de nuestros actos. Otra consecuencia de la paternidad divina es que nos da plena confianza. Sé que Dios no puede permitir que un hijo suyo sea perjudicado. Por lo tanto, todas las consecuencias de nuestro actuar, todo lo que vamos viviendo, no están para perjudicarnos. Los malos ratos, los malos días que podamos pasar, no es para perjudicarnos que Dios lo permite, pero sí para irnos acrisolando, para irnos purificando, para ayudarnos a llegar a la madurez plena de nuestra fe y de nuestra confianza en Él. Además, la filiación divina nos provoca una alegría constante. La alegría profunda que da el saber que Dios no es un ser lejano y distante, sino un Dios cercano y concreto en nuestra vida. No permanece ajeno a cada uno de los hombres, sino que me ama hasta el punto de haberme creado y desde toda la eternidad haberme elegido y hecho hijo suyo. Que estas herramientas simplemente nos puedan ayudar a ir profundizando desde la lectura que cada uno de ustedes pueda hacer de los textos que les vamos dejando en este diplomado, pueda ir haciendo una comprensión mejor del plan salvador de Dios. Entender que Dios tiene un proyecto de amor sobre nosotros. En la economía de la salvación, Dios quiere restaurar la amistad perdida por el pecado, y no solamente restaurar esa amistad, sino realmente hacernos sus hijos, porque nos ha creado desde la eternidad, ha pensado en nosotros, y porque nos ha creado y ha querido hacernos sus hijos, nos ha enviado el don precioso del Espíritu Santo para sostenernos, para santificarnos. Por eso la importancia de entender las consecuencias de esta paternidad divina, la alegría que provoca el gozo de sabernos hijos de Dios, el poder ser confiados en sus manos, en su misericordia, el entender que esto es un regalo maravilloso, el llamarnos hijos de Dios,
así como también entendernos como sus hijos y por lo tanto también hermanos con los demás. Preparemos pues en esta semana el trabajo que pueda ayudarnos en la reflexión, y yo sugeriría hacer un mapa conceptual que puedan compartirnos a través de la plataforma, y en ese mapa conceptual puedan expresar alguna de esas experiencias que han tenido con respecto a Dios y cómo entienden estas consecuencias de la paternidad divina en la vida de cada uno de ustedes. Podrían hablar concretamente de las consecuencias de la paternidad divina y expresarlas en un tema de formación posterior que puedan dar a sus interlocutores. Dios les bendiga, que esta semana sea provechosa para cada uno de ustedes, y continuaremos en nuestro diplomado de catequesis, catequistas, discípulos de Jesucristo, en la tarea evangelizadora, en la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Gracias, Dios les bendiga.